Hola y bienvenidos a este documental sobre la Primera Guerra Mundial. Mi nombre es Gisela Urquía y hoy vamos a adentrarnos en uno de los eventos más significativos y devastadores de la historia. La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, fue un conflicto global que tuvo lugar entre el año 1914 y 1918. Esta guerra involucró a muchas de las principales potencias mundiales y tuvo un impacto profundo y duradero en la historia. Las causas de la Primera Guerra Mundial comenzaron a gestarse luego del fin de la Guerra Franco-Prusiana en 1871. Las más importantes fueron la rivalidad entre Francia y el Imperio Alemán, la propagación de las ideologías nacionalistas, la disputa imperialista por el reparto de Asia, África y Oceanía, la competencia armamentista de las grandes potencias, la desestabilización política de la región de Balcanes debido a la decadencia del Imperio Otomano, las aspiraciones independistas de los pueblos sometidos al dominio del Imperio Austrohúngaro, la rivalidad entre la Tercera República Francesa y el Imperio Alemán. Comenzó a perfilarse luego de la firma de la Paz Frankfurt en 1871, que impuso a Francia el pago de indemnizaciones de guerra y la entrega de Alsacia y Lorena al recién constituido Imperio Alemán. Desde entonces los franceses se propusieron recuperar las provincias perdidas y blindarse ante la formación de la Triple Alianza, un bloque de países que desde 1882 amenazó sus fronteras orientales. Pero quizá el mayor detonante de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria junto con su esposa Sofía. Francisco Fernando era el heredero del Imperio Austrohúngaro. Este suceso se produjo el 28 de junio de 1914, sucedió en Sarajevo, entonces la capital imperial de Bosnia. Esta muerte está considerada como el detonante inmediato de la Primera Guerra Mundial. Las potencias europeas formaron alianzas, como la Triple Entente, que está conformada por Rusia, por Francia y por Reino Unido. También una Triple Alianza conformada por Alemania, por Italia y por Austria-Hungría. (1914) Guerra de Movimientos. En los inicios del conflicto nadie esperaba que una guerra durara más de 4 años. Los soldados que iban al frente de esta guerra pensaban que regresarían a sus hogares en unos meses y las estrategias militares apuntaban a una resolución rápida del conflicto. En los diferentes frentes de guerra se desarrollaron los siguientes avances. La frente occidental, cuando Alemania ataca a Francia a través de la neutral de Bélgica. El ejército francés, al comando de Joffre, consigue frenar el ataque alemán en la batalla de Marne de septiembre a noviembre de 1914 y de ahí se estabilizan las frentes. También está la frente oriental, que tras un avance ruso, los alemanes se imponen, aunque no de forma definitiva, en la batalla de Tannenberg de 1914. Rusia avanza ante Austria-Hungría y las tropas austrohúngaras fracasan en su ataque a Serbia. 1915-1916, la Guerra de Posiciones. El enfrentamiento entre grandes potencias industriales llevó a la guerra a un nivel de violencia y destrucción inéditas. La invención de nuevas armas como las granadas, los lanzallamas, los tanques y el gas, que incrementó la pérdida de vida en cada batalla. Y a la vez generó un empate táctico en el frente occidental. Los ejércitos se atrincheraron a cientos y cientos de kilómetros. Por primera vez en la historia se desencadenó una guerra de trincheras en las que las batallas podían tener una duración de meses. Entre los principales sucesos de este periodo se encuentran los siguientes. En el frente occidental,
Los sucesivos intentos de romper el frente se saldan en miles de muertos que apenas significan avances de pocos kilómetros. Es la guerra de trincheras. Italia entra en guerra junto a los aliados tras firmar el secreto Tratado de Londres de 1915. Se abre el frente alpino entre Italia y Austria-Hungría. En abril de 1915, los alemanes usan Ypres, Bélgica, por primera vez gases tóxicos. La guerra química ha comenzado. En febrero de 1916 se ensaya la guerra de desgaste en la batalla de Verdún de 1916. El resultado son más de 900 bajas y no hay avances significativos. Los aliados contraatacan en el río Somme con idénticos resultados. En el frente oriental, Alemania avanza bajo la dirección de Hindenburg y ocupa a Polonia y Rusia y Lituania. Austria-Hungría conquista Serbia y recupera Galicia. Bulgaria entra en guerra junto a los imperios centrales en octubre de 1915. Rumania se une en 1916 a la Entente y es rápidamente derrotada. 1918, el desenlace. El abandono de la guerra por parte de Rusia revolucionaria permitió a Alemania concentrar todas sus fuerzas en el frente occidental. El verano de 1918 fue testigo de los últimos ataques germanos. Sin embargo, sus aliados están al borde de la extenuación militar y económica. La llegada de las tropas norteamericanas desequilibró definitivamente la balanza a favor del Entente. ¿Qué fue la paz armada? La paz armada fue un periodo de la historia europea que comprende desde 1870 hasta 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial. El comienzo está marcado por la ruptura de los equilibrios continentales creados por el Congreso de Viena tras las guerras napoleónicas. Una de las causas de la desaparición de ese equilibrio fue la aparición de una nueva gran potencia, Alemania, al unificar los territorios germanos. El primer país afectado por este acontecimiento fue Francia, derrotada en la guerra franco-prusiana y víctima de las políticas de Bismarck para impedir que recobrara su influencia. Por otra parte, existía una feroz competencia para lograr más dominios coloniales, y el hecho de que los Balcanes con Rusia y el Imperio Otomano buscando controlar la zona contribuiría a aumentar la tensión. Sin embargo, el nombre de paz armada proviene de que en esta época las potencias mantuvieron la tensión sin llegar a enfrentarse bélicamente. Batallas de la Primera Guerra Mundial. La batalla de Tannenberg, 1914. Pocos días después de iniciada la guerra en agosto de 1914, mientras los alemanes avanzaban en el frente occidental, el general ruso Alexander Sandow atacó Prusia Oriental. La batalla de Marne, 1914. Tras los éxitos iniciales del ataque alemán a Francia a través de Bélgica, el gobierno francés huyó a Burdeos y más de 500 parisinos abandonaron la ciudad, que parecía a un punto ser tomada por las tropas alemanas. La batalla de Gallipoli, 1915-1916. Por propuesta de Winston Churchill, que en estos momentos tenía el cargo de primer lord de Almirantazgo, los británicos idearon la campaña de Dardanelos. La batalla de Verdún, 1916. El 21 de febrero de 1916, soldados alemanes pusieron en práctica la táctica de la guerra de desgaste, ideada por el general Erich von Florck, y atacaron la plaza fortificada de Verdún. La guerra de las trincheras, la guerra de movimientos de los primeros meses de la guerra, que puso el avance rápido de las tropas alemanas y la movilización general de tropas. La batalla de Somme, 1916. Tras la ofensiva del general alemán Heinrich von Florck en Verdún, el ataque franco-británico, planeado con anterioridad, se convirtió en una gran maniobra para aliviar la posición de la ciudad fortificada de Verdún. La batalla naval de Jutlandia, 1916. Ante la superioridad naval británica, la flota alemana evitó durante largo tiempo el combate y permaneció en sus puertos sometida al bloqueo
bloqueo británico. Sin embargo, el ascenso al mando de la flota del almirante Seecher, más agresivo que su antecesor, proporcionó que primera vez la flota alemana saliera al Mar del Norte. La guerra submarina sin restricciones, 1917. Cuando se inició el conflicto, los submarinos no habían sido todavía utilizados como armas en guerra. La superioridad de los británicos en el mar forzó a la flota alemana a intentar este nuevo tipo de guerra. La batalla de Caporetto, 1917. Los alemanes aprovecharon la situación provocada en el frente oriental por la Revolución Rusa y ayudaron a las tropas austrohúngaras en el ataque contra las líneas italianas en octubre de 1917. La batalla de Vitrio Veneto, 1918. Necesitado de una victoria para poder negociar en las inminentes negociaciones de paz, el primer ministro de Italia, Emanuele Orlando, presionó al comandante en jefe del ejército italiano, Armando Díaz, para que se atacara a las debilitantes líneas austrohúngaras en el norte de Italia. Principales consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Una pérdida considerable de vidas humanas. Se estima que casi 9 millones de soldados y 7 millones de civiles murieron durante los 4 años que duró la Primera Guerra Mundial. Esto representaba casi el 1% de la población mundial de la época. El colapso de 4 grandes imperios. Como resultado del conflicto cayeron imperios y sus respectivas dinastías gubernamentales. La propagación de la llamada gripe española. Debido al intenso movimiento de tropas y hacinamiento de las condiciones insalubres de las trincheras, la Primera Guerra Mundial contribuyó a la propagación de un nuevo tipo de infección respiratoria conocida como la gripe española, que se convirtió en una pandemia a inicios de 1918. La reorganización geopolítica de Europa. Con el colapso de los antiguos imperios, en el tramo final de la guerra, los vencedores se dedicaron a reordenar el territorio de Europa y los movimientos nacionalistas que impulsaron en muchos casos la independencia. La firma del Tratado de Versalles. Una vez terminada la guerra, los países vencedores firmaron junto con Alemania el Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919. Mediante ese tratado se responsabilizó a Alemania por la guerra y se le impusieron unas condiciones muy severas que incluían el pago de costos de reparaciones de guerra, la pérdida de territorios de diversas prohibiciones y como la que impedía superar una determinada cantidad de efectivos militares. El Tratado de Versalles provocó en Alemania deudas y dificultades económicas que generaron descontento entre la población. Esta circunstancia fue aprovechada por el nazismo, un movimiento nacionalista que basó parte de su discurso político en la crítica al tratado. Los tratados de la Primera Guerra Mundial fueron acuerdos que pusieron fin al conflicto o que establecieron alianzas entre las potencias. Algunos de los tratados más importantes fueron Brest-Litovsk, firmado entre la República Bolchevique y los imperios centrales en 1918, supuso la salida de Rusia de la guerra. El Tratado de Versalles, firmado en Alemania y aliados en 1919, impuso duras condiciones a Alemania como el pago de reparaciones, la reducción de su ejército y la cesión de territorios. El Tratado de Saint-Germain-en-Laye, firmado entre Austria y los aliados en 1919, disolvió el imperio austrohúngaro y creó nuevos estados en Europa central y oriental. El Tratado de Neuilly, firmado entre Bulgaria y los aliados en 1919, obligó a Bulgaria a ceder territorios a sus vecinos y a limitar su ejército. El Tratado de Trianon, firmado entre Hungría y los aliados en 1920, redujo drásticamente el tamaño de Hungría y le hizo perder el 70% de su población. Antes de la Primera Guerra Mundial, Grecia, al igual que el Imperio alemán, ocupaba una gran extensión dentro de Europa. El Imperio ruso ocupaba casi todo el norte de Europa después de la guerra. Antes de la Primera Guerra Mundial, una de las islas situadas al oeste de Europa tenía como nombre Reino Unido de Gran Bretaña y después de la guerra su nombre fue cambiado por Reino Unido. Estos cambios surgen luego de terminada la Primera Guerra Mundial, con la división de los grandes imperios y la creación de nuevos países.
además del Tratado de Paz con que se recompensó a las potencias ganadoras y castigó a las que perdieron, especialmente con el Imperio Alemán. Entrada de Estados Unidos a la guerra. El 6 de abril de 1917, el presidente estadounidense Woodrow Wilson le declara la guerra a Alemania. Hasta ese día, Estados Unidos se había mantenido neutral. La declaración de la guerra es una reacción a la guerra marítima que Alemania viene sosteniendo desde enero de 1917. Voy a hablar un poco sobre las armas utilizadas en la Primera Guerra Mundial. Eh, el tanque, llamado tanque o carro de combate, es una de las armas más relevantes del siglo XX. Fue creado por los franceses e ingleses. Su creación fue clave para cambiar el ritmo de la guerra, debido en parte a la situación que había generado las trincheras en el conflicto, aunque su uso no fue tan relevante como en guerras posteriores. Las armas químicas, que eran una de las más temidas antes del comienzo de la Primera Guerra, siendo prohibidas expresamente en la Conferencia de La Haya en 1899, pero en ese momento aún no se sabía lo peligrosa que podrían llegar a ser. El Zeppelin eran vehículos clave durante la guerra, especialmente para los alemanes, sirviendo para el reconocimiento, envío de aviones o bombardear ciudades. El submarino. Aunque instrumentos parecidos a los submarinos se habían usado durante décadas anteriores, la llegada de la Primera Guerra Mundial conllevó el comienzo de los submarinos militares. Algunas de las armas ya existentes que fueron clave en la Primera Guerra, como la ametralladora, la artillería, los fusibles, las granadas, las pistolas y los rifles. En conclusión, la Gran Guerra fue uno de los eventos más devastadores de la historia humana. No que solo cambió el curso de naciones, sino que también transformó la vida de millones de personas. Al recordar los horrores de esta guerra, podemos aprender lecciones valiosas sobre la fragilidad de la paz y la necesidad de evitar que un conflicto similar vuelva a ocurrir.